Bien, ya estamos. Vamos a comenzar. Ahorita estoy recibiendo, hoy ya la mayoría de ustedes enviaron su tarea 4.1, que fue compartir un video. Hoy también es el día que entregan el segundo análisis de lectura. Para esa entrega pues tienen el resto del día, aunque también muchos de ustedes ya lo hicieron. Y pues ahí vamos en eso. No había nada que calificar de tareas y nada más sigue pendiente por revisar que hayan enviado el Twitter, ahí si se hizo o no se hizo, y revisar los análisis de lectura que haré después del viernes. Vamos a comenzar entonces presentando la pantalla. La clase de hoy, el tema de hoy es de los más latosos de entender. Después denle una segunda revisada a todos los ejemplos que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, pues es lo que tenemos que ver antes de definir segunda ley y la entropía. Vamos a comenzar. ¿En qué nos quedamos? Bueno, vimos un ejemplo sin números, sin cálculos de la importancia de hacer cálculos de segunda ley, una turbina, en donde procesos que cumplen con la primera ley pues nunca van a suceder. Y solamente uno de los 4 casos planteados pues posiblemente sería un caso que sí podríamos replicar. Parte de la respuesta de qué se puede, qué no se puede y cuál es el límite entre lo que se puede y no es la definición de procesos reversibles. Vamos el día de hoy a revisar qué es un proceso reversible, compararlo con los procesos reales o irreversibles. Un proceso reversible es un proceso en donde la fuerza impulsora, dependiendo del tipo de proceso, es muy pequeña, pero no simplemente muy pequeña, sino infinitesimalmente pequeña. ¿Sí? En nuestros procesos donde hay transferencia de calor, pues esa fuerza impulsora es el cambio de temperatura. En otros problemas, la fuerza impulsora podría ser el cambio de presión. En otros problemas más de naturaleza química, la fuerza impulsora no lo hemos analizado, pero podría ser la energía de Gibbs. La segunda ley está detrás de esa otra fuerza impulsora. Bueno, en un proceso reversible, los procesos progresan a través de una serie de estados de equilibrio. Hay un cambio muy, muy pequeño, infinitesimal, y se alcanza un nuevo estado de equilibrio. Entonces se recibe otro impulso muy, muy pequeño y se alcanza un nuevo estado de equilibrio. Entonces así podemos hablar de n estados de equilibrio en un proceso. Formalmente esto implicaría tiempos infinitos para lograr llevar a cabo un auténtico proceso reversible. Y ese es el detalle. La otra característica es que un proceso reversible puede regresar a su estado original sin la adición neta de calor o trabajo al sistema. Este detalle lo tenemos que analizar con más detalle hoy mismo. Y pues también en un proceso reversible no hay fricción. Esto tiene que ver también con si podemos regresarnos sin una adición neta de calor o de trabajo al sistema, pues no es posible que exista fricción. Entonces, en un proceso reversible no puede existir la fricción. Vamos a revisar un ejemplo, un gas que se expande. Bueno, más bien vamos a revisar 2 ejemplos. En los 2 ejemplos partimos del mismo gas, un gas que se encuentra a 300 grados Kelvin y a un bar de presión. Y que el estado final va a ser 300 grados Kelvin y un bar de presión. Ese es el estado final. Pero vamos a analizar 2 formas de alcanzar ese estado final. Y entonces, bueno, claramente los ejemplos están diseñados para que uno de esos ejemplos sea claramente
reversible y otro sea irreversible, ¿sí? Entonces, pero el estado final es el mismo. Vamos a ver las diferencias y vamos sobre todo a empezar a ver la diferencia de resultados. Ese par de ejemplos los encuentran en Classroom como los ejemplos 4.1 y 4.2 y es este archivo. Ejemplo 4.1, una expansión irreversible. Primero vamos a revisar el caso de la expansión irreversible. El problema es el mismo en los dos casos. Tenemos nuestro famoso sistema pistón y cilindro con un gas encerrado y que tenemos 2 moles de gas encerrado, sistema cerrado, los 2 moles no van a variar. Nuestro sistema originalmente está a 300 grados Kelvin, lo vamos a expandir y al final seguirá estando en 300 grados Kelvin. La única diferencia que vamos a notar es que la presión inicial 5 bar, cuando se hace la expansión, la presión baja a 1 bar. Las condiciones de los alrededores son similares. Fuera del cilindro, la temperatura es la misma, 300 grados Kelvin, hay equilibrio térmico y la presión atmosférica de 1 bar en ambos problemas. En ambos problemas, sí, pero bueno, ahorita no estoy pensando en este problema, más bien diría en ambos estados, en el inicial y el final. Hay unas abrazaderas que mantienen comprimido el gas, entonces el proceso va a iniciar cuando esas abrazaderas son removidas y permite que el gas se expanda rápidamente hasta que alcance el equilibrio mecánico 1 bar. Calor es añadido al gas desde los alrededores. Si no añadimos calor, primero analicemos ese detalle, no es posible mantener los 300 grados Kelvin, porque un proceso de expansión, al contrario de lo que vimos en la clase anterior, que era uno de compresión, un proceso de expansión enfriaría nuestro gas. Pero si nosotros estamos añadiendo la cantidad adecuada de calor, podríamos hacer que se mantenga a 300 grados Kelvin. Recuerden que en la clase anterior vimos un proceso contrario, lo comprimíamos, pero también la temperatura se mantenía constante y entonces expliqué que teníamos que eliminar calor para hacer que la temperatura se mantuviera constante, si no el gas se iba a calentar y iba a aumentar su temperatura. Ahora es lo contrario. Nos hacen 2 preguntas. El trabajo total hecho por el gas sobre los alrededores, sube el pistón, hace un trabajo, y la cantidad total de calor transferido al gas para que se siga manteniendo a 300 grados Kelvin. Bueno, es un problema muy sencillo de calcular el trabajo, un trabajo PdV, pero recuerden, sobre todo lo quiero comparar con lo que haré después con lo que voy a llamar un proceso reversible. Miren, el problema es muy sencillo, pero el sistema y el proceso no están definidos claramente, entonces uno podría fácilmente hacer cosas que compliquen el cálculo. Por ejemplo, nos preguntan Q y W, entonces podríamos decir que suceden 2 etapas. Que primero se da una expansión adiabática de 5 bar a 1 bar, durante la cual la temperatura del gas disminuye, y que luego nosotros provocamos un calentamiento isobárico hasta que el gas regrese a los 300 grados Kelvin. Quizás, digamos, bueno, vamos haciéndolo por etapas. Primero calculo un trabajo, luego calculo una cantidad de calor y lo sumo para encontrar la energía total transferida. Pero ese enfoque de 2 pasos ahorita vamos a ver que ni es necesario ni es eficiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, revisemos el balance de energía, que siempre lo que les estoy recomendando es lo primero que hagan. ¿Hay acumulación de energía? En principio voy a considerar que sí.
ignorando los efectos de energía cinética y energía potencial. Sistema cerrado, no hay entradas, no hay salidas. Trabajo de eje, no lo hay. Trabajo de expansión y compresión, ese sí, se va a expandir el gas. Y ya nos platicaron que nosotros tenemos que calentar el sistema. Entonces, en principio, la diferencia de las energías internas es igual al trabajo hecho y al calor añadido. Pero quizás aquí ya algunos de ustedes están pensando inmediatamente qué hacer con ese M delta U. Si sigo pensando en eso, en ese par de etapas, en la primera etapa Q sería 0. ¿Sí? Entonces esperaríamos que el trabajo sea negativo y eso haría que disminuya la energía interna. Y luego pasaría a calcular la segunda etapa, pero en la segunda etapa ni siquiera sé qué gas se trata, entonces no tengo capacidad calorífica para cuantificar ese cambio de temperatura. Es por eso de que ese planteamiento en 2 etapas, que tiene su lógica, que en otros problemas, en otras condiciones lo podríamos resolver. Aquí no nos funciona, aquí hablamos de lo que tendría que ser en la primera etapa, aquí hablo de lo que tendría que hacer en la segunda etapa. Lo que funciona para nosotros en este problema es mejor observar otro detalle. Observar que para el proceso global, sin importarme cómo se dio, pensando nada más en el estado final y en el estado, pero en el inicial y en el final, siempre se mantuvo a temperatura constante. Entonces, si siempre se mantuvo a temperatura constante, la energía interna inicial es igual a la final. Y eso nos simplifica el balance. Entonces, lo pude haber platicado desde el principio, pero bueno, quería hacer énfasis en ese detalle. Entonces, el trabajo es el negativo del calor. No tengo forma de calcular el calor, pero sí tengo forma de calcular el trabajo y es con PdV. Conozco la presión constante, conozco no, esta no es la presión, no hay una presión constante porque pasamos de 5 a 1. Conozco la presión externa que, eh, este, que, se, que es la, que es este término es la presión externa, no es el delta P, y conozco el cambio de volumen que provoca esa presión externa, esta presión externa que coincide con la presión atmosférica. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿por No. qué, por qué se dice que la energía interna sí termina siendo la misma al inicio y al final del proceso? Bueno, quizás algo que no nombré y ya no me fijé si está escrito, también estamos bajo la suposición de gas ideal, ¿sí? Y recuerda que en la suposición de gas ideal las energías internas solamente dependen de la temperatura, y si la temperatura es la misma, entonces la energía interna no va a cambiar. Ahí sí, siempre me gusta recordarles que cuando repitamos este problema bajo consideraciones de gas real, tendremos que analizar el caso porque posiblemente no sean iguales por causa de la presión. Pero aquí, si nada más si es gas ideal, nada más influye la temperatura y la temperatura no cambia. Por eso. Ok, gracias. Bueno, no tengo volúmenes, pero de nuevo, bajo la consideración de gas ideal, tengo ecuación de los gases ideales. nRT, presión 1, pero pues los moles iniciales son iguales que los finales. R constante, presión, no, pero la presión sí es lo que cambia, y temperatura constante. Todo eso lo podemos sustituir, sacar como factor común, aunque aquí lo estoy sustituyendo dos veces mol, dos veces los 300, dos veces el R. Bueno, lo hubiera podido sacar del corchete y nada más dejar en el corchete inversa de 5 bar menos inversa de 1 bar. Pero bueno, aquí escribieron lo doble, todo por 1 bar, y me da que el trabajo es de 3.991. Signo negativo. Signo negativo quiere decir que esta acción hizo que el sistema perdiera energía. El sistema es el gas. Entonces esa energía se disipó
en el ambiente, en los alrededores que rodean a nuestro sistema, los alrededores de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces el trabajo es negativo, el sistema hace trabajo a favor de los alrededores y pierde energía. Eso, si nosotros no hacemos un calentamiento externo, se debería de notar en un enfriamiento del gas, pero el problema nos dice que tenemos que hacer que al final siga estando a 300 grados centígrados, entonces por medio de un flujo de calor tenemos que añadir 3.991 joules de energía para que el gas siga estando a 300 grados Kelvin. ¿Sí? Y así de fácil fue la solución de este problema. Preguntas de lo que se hizo, del tipo de operaciones que se hizo. No, profesor. Fue básicamente un trabajo PDB. Bueno, pero guardemos este número. 3.900, casi 4.000 joules es la cantidad, bueno, este es el número importante, es el trabajo que podemos obtener de ese gas. Ese gas a presión tiene energía interna que queremos aprovechar, y este dispositivo es capaz de extraerle 3.991 joules. ¿Podremos hacer algo mejor? Vamos a plantear el mismo problema, pero bajo la perspectiva de una expansión reversible. ¿Qué tendría que yo hacer para que se convirtiera en una expansión reversible? Recuerden, me regreso rápido a las figuras. Aquí lo que hicimos fue estas abrazaderas, quitarlas y prácticamente de forma instantánea como el pistón sube hasta alcanzar el equilibrio, ¿sí? Piensen llevar a cabo esto hacer este experimento en un laboratorio y serían cuestión de segundos el ver que alcanza su nueva posición, ¿sí? Es prácticamente instantáneo el golpe que da hacia arriba. Voy a plantear otra situación en el que no sea instantáneo. El mismo problema, en esta figura está incompleta, pero ahorita la completo según lo vaya leyendo. Los mismos 2 moles de gas ideal están encerrados en un dispositivo, la misma presión inicial, la misma cantidad, 2 moles, la misma temperatura, la presión atmosférica es la misma, la temperatura es la misma, bueno, la figura es la misma. Solamente que ahora, en vez de estas abrazaderas, aquí me equivoqué de figura, creo. No existen estas abrazaderas. Lo que existe es un peso por encima del pistón, pero el peso no es como una barra de metal, es un montículo de granos de arena, ¿sí? O de pequeñas piedras, como se lo quieran imaginar, que son la cantidad exacta para comprimir el gas a 5 bar. Entonces, imagínense que tengo granos de arena por encima del pistón y los voy a quitar, pero los voy a quitar de uno por uno. No sé cuántos miles de granos de arena vaya a haber ahí, o millones, no me lo puedo imaginar. Pero tiene que ser una cantidad importante y lo vamos a hacer de uno por uno, granos de arena. Imagínense el tiempo que nos llevaría. ¿Sí? Quito un grano de arena. ¿Notaría un cambio? ¿Notaría que sube el nivel? Yo creo que no lo notaría, pero tiene que subir algo. ¿Sí? Tiene que tener un efecto porque al quitar un grano, pese lo que pese, aunque sea insignificante, le estamos quitando un peso y se va para arriba, ¿sí? Ya que quité los primeros 10.000 granos de arena, a lo mejor ya noto un pequeño incremento en el nivel del pistón y a los siguientes 10.000 granos, ya es más claro que va subiendo. Pero el experimento que nos están pidiendo que nos imaginemos, porque esto nunca lo vamos a hacer, es remover de uno por uno. Por lo tanto, va a ser una expansión gradual del gas.
Y lo haremos cuando yo quite el último grano de arena, haré que por fin alcance exactamente la presión atmosférica y si de equilibrio, si la presión atmosférica es un bar, pues la presión en el gas llegará a un bar, pero hasta que quite el último grano, siendo estrictos. La temperatura del gas en todo momento seguirá siendo 300 grados Kelvin. Es decir, por quitar un grano de arena y subir un diferencial de altura del pistón, se enfría también en un diferencial, pues yo tengo que añadirle por medio de flujo de calor, un diferencial de energía para que se siga manteniendo a 300. Pero eso lo voy a hacer, si dije que había millones de granos, millones de veces. Millones de veces voy a quitar un grano, millones de veces va a subir un diferencial, millones de veces se va a enfriar un diferencial, millones de veces voy a recuperar esa diferencial de energía para que la temperatura sea 300 grados Kelvin. Recuerdan hace un momento en el PDF anterior, dejen volverlo a mostrar, que decía una de las características del proceso reversible, los procesos progresan a través de una serie de estados de equilibrio, pues cada uno de esos estados de equilibrio en este problema es un estado con un grano de arena menos. ¿Sí? Y entonces a lo largo de todos esos serie de estados de equilibrio, recuperamos la energía. Ahora, dice este otro punto, el proceso puede regresar a su estado original. Si en una parte del proceso yo añado, en vez de quitar un grano de arena, añado un grado, ¿cómo le llamé? Un grano de arena, regresaré al estado original sin adición neta de calor o trabajo del sistema, ¿sí? Porque esos cambios son infinitesimales. Bueno, vamos a encontrar el trabajo total hecho, la misma pregunta por el gas sobre los alrededores y la cantidad total de calor transferida, ¿sí? Entonces, ahorita quiero que noten simplemente la diferencia en el experimento. Quitar un resorte, un cambio automático instantáneo, prácticamente instantáneo. Quitar granos de arena, un experimento que nos llevará una cantidad de tiempo enorme que podríamos decir tiende al infinito, matemáticamente. El balance es el mismo, el balance no puede ser diferente. Bueno, todavía no quito la parte de delta U, pero la diferencia de energía interna es igual al trabajo menos el calor. Como siempre vamos a mantener nuestro sistema a 300 grados centígrados, entonces el trabajo hecho es igual al negativo del calor, igual que en el problema anterior, y el trabajo lo voy a calcular con mi ecuación menos PdV. Dirán, todos igual, ¿por qué me va a dar resultados diferentes? Bueno, para integrar ahora debo de expresar a presión como una función del volumen. Y el volumen representa el volumen del sistema, que es el gas. Si P es la presión del gas, podría estar relacionada con volumen a través de la ecuación de gases ideales. Y presión, de nuevo, va a representar la presión externa. Pero aquí hay otro detalle. El proceso es gradual, ¿sí? Entonces los granos de arena están siendo removidos uno a uno. Cuando uno es removido, la presión es más pequeña que la presión del gas, la externa es más pequeña que la del gas, entonces el gas se expande un diferencial, igualando esa presión. Esa expansión lleva a una disminución gradual de la temperatura, pero nosotros estamos controlando el experimento y añadimos al mismo momento una cantidad también muy pequeña de calor, haciendo que las temperaturas se igualen. Después se alcanza ese nuevo estado de equilibrio y pasamos a quitar el siguiente grano de arena. A medida que vamos quitando todos esos granos de arena, las presiones externas e internas disminuyen de 5 a 1 bar. Ya en un tiempo muy, muy grande que tiende al infinito, sí, pero al final vamos a lograr la disminución. En cualquier momento específico, las presiones externas e internas son esencialmente idénticas, un diferencial.
La masa de un solo grano de arena explica toda la diferencia entre ellas. Por consiguiente, al modelar, pues es razonable equiparar la presión externa con la presión del gas. Entonces, por eso, ahora en esta nueva solución, en vez de escribir la presión externa atmosférica, que no alcanzo, sino hasta con el último grano, pues voy a sustituir la presión del gas con la ecuación de los gases ideales. Como N, R y T son constantes, pues mi trabajo es menos NRT entre la integral dB sobre B, y la integral dB sobre B me da un logaritmo de los volúmenes. De nuevo, no tengo los volúmenes y entonces vuelvo a sustituir la ecuación de gases ideales. Fíjense que aquí sustituí por primera vez la ecuación de los gases ideales porque necesitaba una expresión de la presión del gas, que estoy considerando que es prácticamente la misma que la presión externa. Y aquí estoy sustituyendo por segunda vez la presión de los gases ideales porque necesito un volumen. ¿Sí? Bueno, dos veces. Primero un volumen final y luego un volumen inicial. Simplifico, aquí si están dividiendo, se van la N, la R y la T, me queda una relación de presiones, pero este denominador en el denominador se va para arriba y me queda una relación de presión 1 entre presión 2. N2 moles, la constante, los 300 grados, logaritmo de 5 bar. Y esto ya no da el 3900 de hace un momento. Me da 8029 joules. Fíjense, haber hecho esta operación grano a grano, así fuera un tiempo enorme, al final gano, extraigo del gas 8000 joules de energía, no 4000. Obtuve prácticamente lo doble. ¿Eh? Con el mismo estado inicial, con el mismo estado final, con el mismo gas, con el mismo ambiente, solamente cambia el proceso. Y esto que acabo de imaginarme es lo más cercano a lo que podríamos llamar un proceso reversible. Si regreso de nuevo a la diapositiva de hace un momento, las fuerzas impulsoras para el cambio fueron muy pequeñas. Había pequeños cambios de presión y pequeños cambios de temperaturas infinitesimales. El proceso atravesaba por una serie de estados de equilibrio, quitar un grano de arena. El proceso podía regresar a su estado original sin adición neta de calor o trabajo si regresaba un grano de arena. Y este proceso tan lento y en pasos tan pequeños, pues prácticamente evita la fricción. ¿Sí? Entonces, en teoría, el auténtico proceso reversible es el que te va a llevar un tiempo infinito. ¿Sí? O sea, quizás te lo podrías plantear que un mejor proceso reversible no es quitar granos de arena, sería quitar moléculas o sería quitar átomos de uno por uno y nos llevaría un tiempo todavía mucho mayor. Ese sería, nos acercaríamos más al proceso reversible ideal. Conclusiones, los dos procesos, sus estados iniciales fueron los mismos. Demostramos matemáticamente que se trabajó más en la expansión reversible. Entonces, en ambos procesos, pues también comparándolo en que sí se parecían, en ambos el pistón se movió hacia arriba, en ambos desplazó la atmósfera, en ambos el aire ejerció una presión descendente de un bar sobre el pistón, en ambos el gas se expandió hasta el mismo volumen final, en ambos el trabajo requerido para empujar la atmósfera hacia arriba fue el mismo. La diferencia en el ejemplo 1, empujar la atmósfera hacia arriba fue el único trabajo realizado. En el ejemplo 2 hicimos más. Además de empujar la atmósfera hacia arriba, también estuvimos removiendo granos de arena. ¿Sí? Entonces, esa fue la gran diferencia y por eso los resultados. Imagínense en qué podríamos utilizar este ejemplo tan simple. ¿A qué lo podría conectar? Lo podría conectar
a algo que se estuviera moviendo, ¿sí? Entonces, con mi primer pistón, nada más voy a tener 4000 joules de energía para mover algo. En el otro tengo 8000. ¿Qué prefiero? Pues prefiero las ganancias del otro. Pero el otro ya estamos viendo que es prácticamente imposible llevarlo a cabo. ¿Sí? Es posible, entra todavía en el mundo de lo posible, no brinca al mundo de lo imposible, pero necesitaría tiempos enormes, ¿sí? Entonces, esto es lo real, lo que yo puedo hacer en poco tiempo para seguir trabajando, para seguir con mi proceso. Lo otro es algo que me da mucho más energía, pero que pues es impráctico. Ahora, si alguien llega y me plantea una situación con 10,000 joules de ganancia, ya lo veremos después, pero ya cae en lo imposible. Una de las razones por las que estudiamos procesos reversibles es porque nos va a permitir ponerle límites a lo posible, a lo real, ¿sí? Ponerle límites. Esto es nuestro límite de lo físicamente posible. Si brincas este límite, caes en violaciones a la segunda ley. Bueno, ¿preguntas de este par de ejemplos? No. Vamos a seguir platicando de los procesos reversibles. Dejen buscar la siguiente diapositiva. Aquí está. Bueno, aquí está una comparación de los dos. Miren, ya aquí está la figura correcta con la arena, los granos de arena. En ambos ejemplos, los estados iniciales finales fueron los mismos. Y hemos demostrado matemáticamente que se hace más trabajo en una expansión reversible. Vamos a analizar las características de ese proceso reversible, que son básicamente 4. Número 1. Un proceso reversible es un proceso en que todas las fuerzas impulsoras para el cambio son infinitesimalmente pequeñas. Ya lo platicamos en este ejemplo. Las diferencias de temperatura fueron muy pequeñas, ¿sí? Y esa es la fuerza impulsora. Número 2. Un proceso reversible es un proceso que progresa a través de una serie de estados de equilibrio. En este problema con la arena, los estados de equilibrio fueron la diferencia entre tener un grano más o un grano menos. Las presiones externas e internas que actuaban sobre el gas nunca fueron significativamente diferentes entre sí y el sistema progresaba, el proceso se llevaba a cabo entre un estado de equilibrio y otro estado de equilibrio. Y después hay libros que dicen que son estados de pseudoequilibrio, pero bueno, eso, no, más que de pseudoequilibrio, me equivoqué de palabra, de microsequilibrios. ¿Sí? Esa palabra aparecerá más adelante. Por lo contrario, el proceso irreversible, la presión que empujaba hacia arriba sobre el pistón era de 5 bares, mientras que la presión que empujaba hacia abajo era de 1 bar y se llevó a cabo ese equilibrio prácticamente en un instante. Quité el resorte, moví el resorte y prácticamente de forma instantánea se alcanzó el nuevo estado de equilibrio con un gran cambio en los flujos de energías y fuerzas impulsoras. Nada más teníamos 2 estados de equilibrio, el inicial y el final, y no fue un cambio progresivo entre una serie de estados de equilibrio. El tercer detalle fue que el proceso reversible es un proceso en el que se puede regresar a su estado original sin adición de calor o trabajo. Entonces podemos generalizar. Imaginemos que el gas se expandía quitando nos imaginamos que el gas se expandía quitando los granos de arena de un pistón a otro, pero en cualquier momento podremos haber hecho lo contrario.
hacer que se comprimiera regresando granos de arena de uno a otro, ¿sí? Ir hacia arriba o ir hacia abajo hubiera sido el mismo proceso, las consecuencias hubieran sido las mismas. Entonces, lo que escribo aquí, que podemos generalizar para cualquier proceso que produzca trabajo, el trabajo máximo se obtiene por medio de un proceso reversible. Y cualquier proceso que requiera, aquí las palabras es, uno produce y otro requiere, el trabajo mínimo es el requerido por el proceso reversible. ¿Cuándo producía trabajo? Cuando quitaba granos de arena, ¿sí? Era ganancia, pérdida para el sistema, pero ganancia para mí, para mover algo. ¿Cuándo requería trabajo? Cuando comprimía el gas. Si yo quiero comprimir el gas, tengo que invertir energía, entonces tengo que añadírsela. El proceso reversible te dice cuál es el máximo trabajo que tú puedes ganar para otras aplicaciones haciendo trabajo, o cuál es el trabajo mínimo, cuál es lo mínimo que te va a costar cuando el proceso requiere de una inversión. Miren, para que esto quede más claro, la clase anterior que vimos dispositivos, habíamos dicho que hay dispositivos que producen trabajo, y eso es básicamente el ejemplo de la turbina. Las turbinas están diseñadas para producir trabajo. Si yo tengo una turbina reversible, pues ese trabajo que me da la turbina reversible es el trabajo máximo que un equipo me puede dar bajo esas condiciones. Y también en esa clase hablamos que había dispositivos que consumen energía para hacer su trabajo, que es, por ejemplo, un compresor. Quieres comprimir un gas, un compresor, o compresor, o quieres mover un fluido, una bomba. Ambos dispositivos requieren que tú le añadas energía, que gastes energía. Si tú tienes un compresor reversible o tienes una bomba reversible, esa va a ser la máquina que te va a hacer gastar lo menos posible, ¿sí? Entonces, por eso son importantes encontrar el proceso reversible que te haría ganar lo más o gastar lo menos, ¿sí? Para poder comparar tus máquinas reales. Tú nunca vas a tener una turbina en tus manos, nunca vas a tener una turbina reversible, ni un compresor reversible, ni una bomba reversible. Tú vas a tener turbinas, compresores y bombas reales, pero mucho te va a ayudar compararlas con la turbina, compresor y bomba reversible y ideal, que tú tienes tus cálculos en papel para ver cuál es tu rango de trabajo, ¿sí? Entre qué números, entre qué cantidades de energía te puedes mover y de qué lado ya no puedes brincar. En el segundo ejemplo calculamos un trabajo de 8029. En el primer ejemplo fue de 3991. Si el gas se comprime de 1 bar a 5 bares en una trayectoria isotérmica reversible, el trabajo requerido sería de 8029, ¿sí? En una compresión, el ejemplo que yo vi fue una expansión y la ganancia aquí está signo negativo, la ganancia para ti, o sea, pérdida para el sistema, 8029. Pero si haces lo contrario, tu gasto va a ser de 8029, ¿sí? Y el calor liberado va a ser de 8029. Entonces, y así el sistema sería restaurado su sistema original y el trabajo neto y el calor perdido al entorno sería cero. 8029 menos 8029 da cero. La importancia de esta resta lo veremos en el siguiente ejemplo. Por el contrario, en tu proceso reversible, si en el primer ejemplo obtuviste 3991, pero al menos podías haber obtenido 8029, pues aquí hay una pérdida, ¿sí? Porque necesitas más energía para regresar al estado original, y esa es energía que se pierde a los alrededores. En un proceso reversible, ambos, el sistema y el entorno, pueden regresar a su estado original. Esto es muy importante. Dicen, yo tengo un sistema que estaba originalmente en presión 5, bajé a 1, regresé a 5, regresé
al sistema al estado original. Ah, pero no te preguntaste qué pasó con el entorno. El entorno ya no es el mismo. El entorno no quedó igual. El entorno sufrió las consecuencias de ir de 1 a 5 y regresar a 1. Para que tengas un auténtico proceso reversible, ambos, el sistema y los alrededores, tienen que regresar a su estado original. No nomás el sistema. En un proceso irreversible, el sistema y el entorno no pueden regresar a su estado original. Puede que regrese el sistema, pero eso requiere una adición de calor o trabajo a los alrededores. Ese es el resumen del punto 3. El punto 4 nos dice que un proceso reversible es un proceso sin fricción, ¿sí? Aquí es evidente la fricción con las paredes de la tubería del pistón. A lo largo del curso hemos asumido que el pistón es un aparato que no presenta pérdida de energía por fricción. No sé si recuerdan, creo que en los primeros ejemplos, a lo mejor del capítulo anterior, consideramos la posible fricción o consideramos también el peso del pistón que está asociado a la fricción, y después vimos que en esos problemas era prácticamente despreciable, pero despreciable no quiere decir que no exista. La fricción existe siempre y es una pérdida para las ganancias energéticas. Entonces, lo que más se acerca a un proceso en el que no hay fricción, pues es en el de los granos de arena, donde vamos quitando de grano en grano tan pequeño el cambio que la fricción prácticamente se vuelve cero, ¿sí? A eso se refiere. Pero si en un instante yo cambio de un bar a 5 bares, pues obviamente todo eso que estuvimos evitando de grano en grano se suma y se vuelve una cantidad importante de energía. Por eso en el primer ejemplo nada más ganamos 4,000 y en el segundo 8,000. Gran parte de la respuesta, de la diferencia, perdón, está en la fricción. Bueno, pues a partir de estas diferencias entre un proceso reversible e irreversible, encontraremos una forma de medir las diferencias que nos llevará a la entropía. Nosotros sabemos por la segunda ley de la termodinámica, que presentaremos de diferentes formas, que la entropía del universo no puede disminuir, ¿sí? Que existe por ahí un parámetro, una propiedad que se llama entropía y que no puede disminuir. La entropía del universo no se modifica por ningún proceso reversible y solamente se incrementa y siempre se incrementa por un proceso irreversible. Si los procesos reversibles ya los estamos catalogando como algo muy difícil, prácticamente imposible de llevar a cabo, pues lo único que queda en el mundo real son procesos irreversibles, y los procesos irreversibles siempre incrementan la entropía del universo. Los ejemplos anteriores que describieron un gas confinado en un dispositivo cilindro-pistón, debido a que la presión del gas era alta, 5 bares, era una presión mayor que la presión externa, pues decíamos que el gas tenía potencial de hacer trabajo mecánico. Nosotros hicimos algo y más o menos, números cerrados, obtuvimos como 4,000 joules de energía, ¿sí? Pero hay algo que se llama la entropía, y la entropía aumentó, y ese aumento nos impidió tener las ganancias de lo que estamos definiendo como un proceso irreversible, que hubiera sido en números cerrados como una ganancia como de 8,000. Aquí hubo, bueno, coinciden los números, pero hubo una pérdida, ¿sí? Aquí hay lo que se llama un trabajo perdido, ¿sí? Trabajo perdido, pues es 8,000 menos 4,000, otros 4,000, ¿verdad? Aquí hay 4,000 joules de energía que no pude aprovechar, ¿sí?
Bueno, no confundan el primer 4000 con el segundo 4000. El primer 4000 es lo que obtuve, el segundo 4000 es la diferencia con lo que hacía el trabajo reversible, pero hay un trabajo, una cantidad que no pude aprovechar de ninguna forma. Pues es la entropía, la propiedad termodinámica que nos va a ayudar a cuantificar ese trabajo perdido, esos 4000 que no pude obtener por diferentes razones, porque no puedo evitar la fricción, porque mi tecnología no es la adecuada y porque no tengo el tiempo, no puedo esperar el tiempo necesario para tener una mayor ganancia. Yo quiero llevar a cabo procesos prácticamente inmediatos, lo más rápido posible. No puedo esperarme tiempos que tiendan al infinito para hacer el trabajo de expandir un gas, ¿sí? Bueno, pues entonces la segunda ley de la termodinámica, que se puede escribir como dice estas letras en blanco, la entropía del universo no puede disminuir, es la propiedad y la ley que nos ayudará a cuantificar esas cantidades que perdemos. La segunda ley no parecerá útil hasta que analicemos de qué se trata. Bueno, y aquí va el inicio del análisis. La entropía es una propiedad de estado. Los cambios de entropía experimentados por el gas no dependen del proceso, dependen del estado de la sustancia, dependen del estado inicial y del estado final. Aquí empiezan a sonar cosas raras porque pues, si lo hice de una forma fue proceso reversible y si lo hice de otra forma fue proceso irreversible y si fue reversible el cambio de entropía luego voy a ver que es cero, pero si lo hice de la forma real pues el cambio de entropía es un número positivo. Al final la entropía sí depende de si lo hice de una forma u otra forma aparentemente, y aquí estoy diciendo que nada más depende del estado inicial y final. Pues sí, esto es cierto, nada más depende del estado inicial y final, y ahorita vamos a platicar por qué el proceso reversible solo depende de los estados iniciales y finales y no de la forma en que lo hicimos. Bueno, la entropía del universo no se modifica en un proceso reversible. Si mi proceso es reversible y me llevó el tiempo prácticamente infinito, la entropía es cero. Pero si yo hice mi expansión inmediata e instantánea, la entropía aumenta. Por lo tanto, la entropía del universo nunca va a disminuir. Y es parte de lo que estamos tratando de entender ahora que estamos leyendo el libro de la entropía desvelada, qué es eso que nunca disminuye, que siempre está aumentando. Si el... Profe, ¿Sí? es Dime. como el video que vimos de que, por ejemplo, tienes una taza de café y le agregas leche y la empiezas a mezclar. Obviamente la entropía va a aumentar, pero como no es un proceso, o sea, como si regresas la cuchara en sentido contrario, no va a regresar. Por eso es que la entropía no va a disminuir nunca, ¿no? Porque siempre busca la mejor forma de acomodar las cosas. Sí, el sentido común, el acomodo de las moléculas, mira, ahí la cuchara aparentemente juega un papel importante de distribuir la leche, pero bueno, lo que estés disolviendo, pero en realidad sale sobrando. Aunque no utilices la cuchara, esa distribución se va a dar porque es lo más probable. ¿Sí? Entramos al tema de las probabilidades que están leyendo, pero que aquí no hemos nombrado, porque es lo más probable que suceda. El otro, lo que estás disolviendo se concentra en un punto, es altamente improbable. Entonces, por eso la suma de todos los procesos reales, siempre vemos ese aumento de entropía y pues estamos encontrando que la entropía es la suma de todo lo que es probable, ¿sí? De todos los eventos probables. Por ahí va más o menos. Entonces, el cambio de entropía para un sistema puede ser... bueno, este es otro detalle. El cambio de entropía para un sistema puede ser negativo. Bueno, no que no. Lo que pasa es que el cambio de entropía tiene que considerar
dos aspectos. Cómo cambió la entropía de tu sistema, pero cómo ese cambio de entropía afecta a tus alrededores, ¿sí? Lo que tiene que ser mayor que cero es el cambio de entropía del universo, que es la suma del sistema más los alrededores. Cualquiera de estos dos números puede ser negativo. No los dos, pero uno de los dos puede ser negativo, el que quieras. El detalle que si este es negativo, voy a inventar un número con -2, pues este en los procesos reales tiene que ser positivo y con +3, +4, +5, no con +1. Y entonces siempre tendremos cambios de entropía del universo positivos, ¿sí? Pero eso, el que analicemos el universo, la segunda ley tiene que ver con el balance en un universo, no nada más en el balance en el sistema. Los cambios de entropía en el sistema pueden ser negativos, ¿sí? Lo veremos en un ejemplo de transferencia de calor, donde es obvio que la entropía del sistema disminuye. Pero analizamos los alrededores y los alrededores sufrieron los efectos del sistema y siempre este efecto va a ser numéricamente mayor, ¿sí? De nuevo, si tú haces cálculos de un -2 y un +1, muy bien, tu cálculo en papel está muy bien, pero en la realidad nunca lo verás suceder. Lo que sí, no pierdan de mente, los cambios de entropía del sistema sí pueden ser negativos. Eso sí. Pero recuerden, nos hace falta analizar qué pasó con los alrededores y si esto fue negativo, pues esto es positivo y con un número mayor. Entonces, los cambios de entropía del sistema sí pueden ser negativos, pueden ser cero, pueden ser positivos, pero de acuerdo a la segunda ley, debe de haber un aumento correspondiente en la entropía que tiene que ver con los alrededores. Y a veces controlar o medir los alrededores es medio difícil, ¿sí? Pero nunca se ha encontrado evidencia de que esta suma nos dé números negativos, ¿sí? Nomás, sí, luego empiezan las preguntas, ¿puedo medir un número negativo? Sí, está bien. Estás analizando el sistema, está perfecto. Pero no sé qué pasa con los alrededores. Pues si no podemos recopilar información, no lo vamos a saber. La cosa es que si tú el proceso estás viendo qué sucede, pues la segunda ley nos dice es porque esta parte, aunque no la pueda cuantificar, es seguro, es un cambio positivo y numéricamente mayor a lo que sucedió con el sistema. ¿De acuerdo? Bien, cuantitativamente el cambio de entropía, y aquí viene la siguiente discusión, para un sistema cerrado y homogéneo se define como diferencial de la entropía es igual al diferencial de Q reversible entre temperatura. A ver, ¿qué es Q reversible? Es el calor añadido al sistema, pero en una trayectoria reversible. Bueno, no que la entropía era una función de estado y que no dependía del proceso, y aquí estoy hablando del proceso reversible, sigue siendo cierto. Lo que pasa es que este calor del proceso reversible, no de los reales, del reversible, depende del estado inicial y el final, ¿sí? Entonces hace que esta DS dependa del estado inicial y final. Los calores reversibles, yo lo único que necesito son las condiciones iniciales y las finales. En los irreversibles, no. En los irreversibles necesito la trayectoria. Miren, una forma de dibujarlo es, yo estoy en el estado 1 y quiero llegar al estado 2. El camino reversible es uno y solo uno, el más directo, ¿sí? El más sencillo. Ese que dibujé en rojo es la trayectoria reversible y es solamente una. No me pueden llegar ahorita con que existe otra reversible que me lleva de 1 a 2 y que es ligeramente diferente. No. Ahora, las trayectorias o los procesos irreversibles que hacen que vaya del estado 1 al estado 2 son infinitas, son los caminos que ustedes quieran. Cualquiera de estas
líneas azules es una idea diferente, un camino diferente para que mi proceso vaya del estado 1 al estado 2. Ninguna será tan directa como la roja, como la reversible, pero todas estas azules son posibles. Es posible que alguien se invente una trayectoria que le da vueltas de más, pero llega a 2. Será energéticamente un gasto terrible, pero llegó de 1 a 2, ¿sí? Y es posible. Puedes dibujar infinitas líneas que representan un proceso irreversible, pero el reversible solamente es una sola. El que te gasta menos o el que te hace ganar más, ¿sí? Dependiendo del tipo de proceso. Entonces, esta línea en rojo es la que está representada aquí como DQ reversible y por eso nos da como consecuencia una propiedad de estado que depende nada más del estado inicial y el estado final. Si yo aquí tuviera cualquier término irreversible, pues podría ser infinito número de cálculos diferentes con diferentes resultados. Y este no, este es un solo resultado. No podemos tener para un mismo proceso bajo unas mismas circunstancias diferentes DQ reversibles. Allí va un solo término, un solo número, un solo resultado, como lo quieran ver. Bueno, y esta es la temperatura absoluta del sistema. Ahorita lo veremos en ejemplos. Si integramos, pues delta S, pues es la integral de Q reversible sobre T. Entonces, al calcular entropías de un proceso real, cambio de entropía de un proceso real, yo tengo que buscar cuál es la trayectoria reversible asociada a ese proceso real. Es decir, de nuevo, cambiando de colores, si este es mi ejemplo, esta línea en verde es mi ejemplo real. Yo este trabajo lo hago en laboratorio, le metí mano, funciona, existe, me consta, y yo quiero hacer balances de entropía de esta trayectoria en verde real. Necesito en papel, en teoría, tener información de esta trayectoria reversible, que es la reversible de mi proceso irreversible. Todo proceso irreversible tiene una opción reversible asociada, ¿sí? Entonces yo necesito información de la roja, de la línea roja, para hacer cálculos para un proceso real que es la línea verde, ¿sí? Y entonces esta información teórica me la llevo y la sustituyo aquí en el denominador entre la temperatura, hago la integral y el delta S será para la línea verde. Eso es parte de la dificultad en este tema, ¿sí? Entender ese detalle, pero lo veremos en los ejemplos. ¿Preguntas hasta aquí? Debido a que la ecuación anterior implica que el calor es una propiedad, sabemos que el calor es una propiedad dependiente de la trayectoria, no es tan obvio que la definición de entropía es la de una propiedad de estado. Es más, se los estoy platicando, pero no se los estoy demostrando. Demostrarlo matemáticamente implica entrar a cuestiones que se salen de lo que nos interesa en este curso, pero podríamos demostrar matemáticamente que esto es cierto. Ahorita, pues, créanme que lo que estoy platicando es cierto. Entonces, un punto importante es que DQ reversible en la ecuación representa el calor reversible, el calor transferido sobre una trayectoria reversible, el calor transferido en la línea roja exclusivamente. Podemos probar matemáticamente que mientras Q a secas no es una función de estado, DQ sobre T sí es una función de estado. DQ sobre T, su integral en estado inicial y final, sí es una función de estado. Q sola, no. Pero DQ reversible sobre T, sí lo es. Es la demostración que pueden encontrar en textos de termodinámica más avanzados, no en uno como lo que nosotros estamos revisando. Entonces, esta ecuación solo puede aplicarse
en trayectorias reversibles. Por lo tanto, para utilizar una expresión en el cálculo de cambios de entropía en procesos reales o irreversibles, hay que aprovechar el hecho de que la entropía es una propiedad de estado. ¿Sí? Podemos imaginar una trayectoria hipotética reversible del estado inicial y final que ustedes quieran y aplicar la ecuación anterior. Eso lo veremos en los siguientes ejemplos. Errores que cometemos, después vuelven a revisar, ya que estamos haciendo ejemplos, vuelven a revisar estos 3 puntos, porque son errores en los que caemos fácilmente al estar resolviendo problemas de segunda ley. No podemos simplificar la ecuación de S a Q sobre T, ¿sí? O sea, muchas veces el primer ejemplo va a ser una división, Q sobre T. Funciona para unos ejemplos muy simples, ¿sí? Eso va a funcionar si la temperatura de tu sistema es constante. Pero si tu problema, la temperatura no es constante, esta T no es una temperatura, es una función. Tú tienes que encontrar la función de Q reversible, tú tienes que encontrar la función temperatura, dividir esas par de funciones y luego integrar. Aquí es muy fácil engañarnos de que, entre T. No, entre la función temperatura. Habrá unos pocos problemas muy sencillos en que esa función temperatura sea una constante. Pues entonces sí, Q sobre T y se acabó. Pero en general, vamos por una función temperatura, no por una temperatura. Porque la mayoría de los problemas interesantes no son problemas de temperatura del sistema constante. El otro error común es, para un proceso irreversible, uno puede caer en la trampa de usar Q de la trayectoria real, ¿sí? Muy claro está aquí, Q reversible. Tenemos que plantearnos una trayectoria reversible, un proceso reversible hipotético. En cada problema que vamos a hacer, muchos problemas que vamos a hacer de ahora en adelante, voy a decir, para el proceso reversible hipotético, hago esto. Ya que resolví mi proceso hipotético reversible, tomo esa información y me la llevo a mi proceso irreversible real y sigo con los cálculos de mi proceso real. Fíjense en esos detalles que irán apareciendo todos los días y que son muy importantes. Tomarlos en cuenta. Siempre hay que distinguir en nuestro ejemplo en qué parte de mi problema estoy tratando con el proceso reversible hipotético y qué parte de la solución de mi problema estoy tratando con la trayectoria real. Un consejo, sepárenlo, un recuadro para cuando estoy haciendo mis cálculos del hipotético y otro recuadro cuando ya estoy haciendo mis cálculos de la trayectoria real, porque hay que hacer esos cálculos en el mismo problema. ¿Okay? Siguiente punto, para un proceso reversible, uno puede caer en la trampa de no aplicar la ecuación y decir, es un proceso reversible y así que el cambio es cero. ¿Sí? O sea, yo te planteo un problema de un pistón y un cilindro y yo te digo que la compresión, vamos a comprimir, es reversible y te pido el cambio de entropía en este proceso, nada más de lo que sucede en el cilindro y en el pistón. Y como yo dije la palabra reversible, pues sin hacer cálculo, dices, pues delta S es 0. No es cierto, no es necesariamente cierto. Quien es 0 es delta S del universo. Ese sí es 0 si el proceso es reversible, pero delta S del universo está formado por delta S del sistema y delta S de los alrededores. Entonces, la forma en que yo platiqué el problema, lo que yo estoy preguntando es esto, el cambio de entropía del sistema. Y eso no necesariamente tiene que ser 0. ¿Sí? Tiene un valor negativo o positivo dependiendo del problema. Que el de los alrededores va a ser el mismo número con signo contrario para que es el 0, sí es cierto. Pero muchas veces nos hacen esta pregunta para procesos reversibles y la respuesta no es 0. ¿Sí? La respuesta es 0 para el delta S del universo, no para el delta S del sistema. Tomen en cuenta ese detalle. ¿Preguntas?
Preguntas antes de pasar al siguiente ejemplo. Todo esto entiendo que es muy enredoso la primera vez. Mucho de esto que estoy platicando no lo van, les va a quedar claro hasta que veamos los ejemplos, y no tanto los ejemplos que yo aquí voy a platicar en pantalla, sino cuando ustedes hagan sus propios ejemplos. Estoy seguro que todo esto se va a ir aclarando poco a poco. ¿Preguntas? ¿Nada? Vamos por un ejemplo. Vamos a hacer nuestros primeros cálculos de entropía. Y pues que sea el mismo ejemplo de hace un momento, pues ya tenemos los números. Regresemos a los ejemplos 1 y 2 del problema anterior y vamos a calcular el cambio de entropía para el gas. Mira, voy a hacer 3 cálculos en cada ejemplo. Voy a calcular el cambio de entropía para el gas, o sea, del sistema, el cambio de entropía de los alrededores. Luego los voy a sumar y tendré el cambio de entropía del universo. En ambos procesos, o sea, voy a hacer 6 cálculos de entropía. 3 no, este fue el irreversible, 3 para el reversible y 3 para el irreversible. Quizás aquí de los 6 cálculos que voy a hacer, ya me sé el resultado de uno. Delta S del universo en el reversible es 0. Con lo que acabo de decir, esto ya lo sé. Esto me va a dar un 0. Pero quiero ver qué número me da el del sistema, qué número que me da el de los alrededores, ver que en valor absoluto es el mismo número, uno positivo, otro negativo, y por lo tanto su suma me va a dar 0. ¿De acuerdo? Bueno, es el único que ahorita puedo adivinar. Los demás tengo que hacer el cálculo. ¿Sí? Y recuerden, dQ reversible en ambos. Es decir, este dQ reversible que aparece aquí, yo voy a tener que utilizarlo y aplicarlo acá. ¿Sí? Porque este proceso reversible es el reversible equivalente a este proceso real. Eso siempre es parte de la complicación en estos cálculos. Vamos a hacerlo. Este es un resumen de los resultados que ya tenemos, y de los datos que ya tenemos. En ambos ejemplos, el reversible, que fue el ejemplo 2, está en la primera columna. El irreversible, que es el ejemplo 1, está en la segunda columna. En ambos casos, las presiones iniciales fue la misma, las presiones finales fue la misma, las temperaturas iniciales 300, las temperaturas finales 300. ¿Sí? Esos son los datos. Y ya en el problema anterior vimos que en el reversible obtuvimos 3.991 joules de energía en forma de calor y tuvimos que añadir 3.991 en forma de calor. Aquí están los resultados del ejemplo 4.1. Y en el ejemplo 4.2, con el reversible, si obtuvimos 8.029 joules de energía por trabajo, pues tuvimos que, para que se mantuviera a 300 grados, añadir al sistema 8.029 joules de calor. Entonces, esta simplemente es una tabla de resumen de los datos y resultados obtenidos en los primeros 2 problemas. ¿Dónde está QREV? Pues este es QREV. QREV es ese 3.991 positivo. ¿Sí? No, perdón. Por ser el segundo ejemplo, por ser el ejemplo 2, me fui a columna 2. Aquí lo pusieron al revés. ¿Quién es QREV? Es 8.029. Positivo. Ese es QREV. Ese es el calor reversible que aparece en la integral. ¿Sí? Y aquí está. Entonces vamos a aplicar la definición de entropía al gas de expansión. Fíjense, en la diapositiva anterior me regreso
les había dicho errores conceptuales comunes. No simplifiquen a Q sobre T, general, a menos que la temperatura del sistema sea constante. Bueno, este es un ejemplo en el que podemos simplificar, porque la temperatura del sistema al inicio, al final de los alrededores es constante, ¿sí? Entonces les dije, automáticamente no lo hagan, pero pues el primer ejemplo tiene que ser el más sencillo, y aquí sí, Q sobre T, la T es de 300 grados. Entonces, en el ejemplo 2, que es el proceso reversible, calculamos delta S, Q reversible 8029 entre la temperatura 300. Ya está, nuestra primera entropía, 26.8. Así de fácil. Por muchas razones, porque fue reversible y porque la temperatura de todo el sistema y los alrededores nunca cambió. Bueno, pues esta misma Q reversible me la tengo que llevar para hacer el cálculo de la expansión irreversible. Recuerden que los procesos 1 y 2 tienen el mismo estado inicial y final. Por lo tanto, el proceso 2 es la trayectoria hipotética y ideal del proceso 1. Ese es otro problema. ¿Cómo voy a encontrar mi trayectoria hipotética ideal? Pues tiene que tener los mismos estados iniciales y finales y seguir el camino directo, ¿sí? Esa sería mi trayectoria hipotética ideal. Entonces, quiere decir que este 26.8, como también está a 300 grados Kelvin, es también la entropía del sistema 1. ¿Sí? Es también el resultado del proceso irreversible. Y sí, en este ejemplo sí, como esa temperatura constante, 26.8 es la entropía del sistema para el ejemplo 1, pero también la entropía del sistema para el ejemplo 2. Y lo anoto. Le añado un renglón a mi tabla. El cambio de entropía del sistema, no de los alrededores, no del universo, del sistema en el ejemplo 1, que es irreversible. Bueno, aquí es correcto platicar primero el 2 porque hice primero el cálculo con el reversible. Del 2, que es el reversible, es 26.8, por lo tanto del 1, que es a la misma temperatura, las mismas condiciones, también es 26.8. ¿Siempre será lo mismo en todos los ejemplos? Claro que no, aquí está diseñado para que sea muy, muy sencillo y para que coincidan, pero es el mismo. ¿Qué va a ser diferente? Los cambios de entropía de los alrededores. Vamos a ver cómo los calculamos. Vamos a aplicar la definición de entropía a los alrededores primero en la expansión reversible. Piense cómo los procesos afectaron a los alrededores. Cuando quito un grano de arena, quito otro grano de arena, una parte de la energía del trabajo se transfirió al gas, del gas a los alrededores, pero el trabajo no aparece en la ecuación de la entropía. Aparece Q, no W. Se transfirió algo de calor al entorno del gas, aunque esa transferencia no fue lo suficientemente significativa como para tener un impacto medible en la temperatura. Y eran diferenciales de delta T. Por lo tanto, Q para los alrededores es idéntico en magnitud y opuesto en signo a Q para los gases. ¿Qué me está queriendo decir? La temperatura del entorno es 300 grados. Y como yo nomás quitaba un grano de arena, el sistema siempre se mantuvo a 300 grados. ¿Sí? Por lo tanto, delta S de los alrededores es el calor reversible, pero el calor que recibieron o perdieron los alrededores. Los alrededores perdieron entre la temperatura que tanto los alrededores como el sistema siempre mantuvieron, 300 grados. Por lo tanto, me vuelve a dar el 26.8, pero negativo. ¿Sí? ¿Por qué negativo? Porque los alrededores se dieron esa energía al sistema. Y aquí arriba, ¿por qué positivo? Porque esa energía la recibió el sistema. ¿Sí? Entonces, ya veo de dónde va a salir el 0. 26.8 menos 26.8, 0.
acuerdo? Pero eso para el reversible, que es el ejemplo 2. Para el irreversible es diferente. Este es el análisis que vamos a hacer con el irreversible. En la trayectoria irreversible, Q fue 3.991. Entonces yo tuve que tomar de los alrededores 3.991 joules de energía y añadírselos al gas. Los alrededores perdieron 3.991 en el primer proceso. Y eso hizo que todo sucedió en un instante, que todo siguiera a 300 grados Kelvin. Entonces, el delta S de los alrededores en el ejemplo 4.1 fue solamente de 13.3. Y aquí ya me doy cuenta que el delta S del universo para el primer ejemplo no va a ser 0, porque esto ya no es 26.8, es 13.3. La temperatura del gas comenzó y terminó a 300 grados. Entonces, pero sabemos que fue más baja en el medio, aunque nunca calculamos ningún valor para ello. La expansión fue irreversible porque los alrededores estaban uniformemente a un bar, mientras que la presión del gas variaba entre 1 y 5. Y había fricción, por ejemplo, también. Sin embargo, los efectos en los alrededores habrían sido los mismos si la transferencia de calor hubiera sido reversible, ¿sí? Entonces, de los alrededores recibimos 3.991. Y ahora sí completamos la tabla. En el proceso, aquí están los alrededores. En el ejemplo 2, en el reversible, 26.8. Pero en el ejemplo 1, el 13.13 que acabamos de ver. Restamos 26.8. Sumamos, 26.8 más menos 26.8, aquí está el 0 que ya habíamos adivinado, pero este no lo podíamos saber. 26.8 más menos 13.3, el cambio de entropía del proceso reversible es de 13.5. Un número positivo como lo esperábamos. La entropía del universo aumentó en el ejemplo 1, que es irreversible, y se mantuvo 0 en el ejemplo 2, que es reversible. Ahora, ninguno de los dos es negativo, ninguno de los dos cayó en los que llamamos procesos imposibles o las máquinas de movimiento perpetuo. ¿Sí? Al examinar ese ejemplo, puede que te confundas en un detalle. La trayectoria irreversible QREV era la misma que el Q real cuando modelamos los alrededores, pero los valores reversibles y reales de Q eran diferentes cuando modelamos el gas. Esta aparente contradicción surge porque el gas fue sustancialmente afectado por el proceso, mientras que los alrededores no, ni se enteraron que había algo. ¿Sí? Los alrededores es un... ¿Qué son los alrededores? Es el aire que rodea tu sistema y es un sistema enorme, enorme, que por ceder 3.000 joules de energía o ceder 5.000, 8.000 joules de energía, no le pasa nada, no cambia de temperatura. Los alrededores, tú sácales esas cantidades de energías y no se ven afectadas. ¿Sí? El gas sí, el gas experimenta un cambio dramático de presión en cuanto tú haces el proceso, pero el entorno permaneció a la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica suena a sentido común, no cambió porque tú comprimes un gas, ni se enfrió ni calentó porque tú comprimes un gas. Los alrededores no fueron afectados por el proceso. Entonces, la trayectoria hipotética reversible para los alrededores no es significativamente diferente a la del proceso real. Piensen en otro ejemplo, fuera de esta compresión. Un ejemplo simple. Una persona que está inflando una llanta, un neumático de bicicleta en un espacio cerrado. ¿Sí? Teóricamente, a medida que el neumático se hace más grande, la transferencia de energía al aire del garage, del espacio cerrado, en forma de trabajos, se está transfiriendo energía. ¿Sí? Teóricamente, la presión del aire en el espacio cerrado aumenta,
porque ahora el neumático ocupa más espacio. Pero, ¿en qué le afecta la presión de una habitación cerrada el que una llanta, un neumático, ocupe más espacio? Es totalmente despreciable. El volumen de aire en el garage, en el espacio cerrado, va a ser menor, pero ¿qué tanto? Totalmente despreciable, ¿sí? En la práctica, ninguno de los efectos anteriores es medible o significativo. Nadie se ocupa de estar viendo cuánto aire perdió la habitación por llenar una llanta, ¿sí? El neumático de la bicicleta es significativamente diferente al inicio que al final. Pero el espacio cerrado, la habitación, el garage, no ha cambiado de manera significativa. No lo notas, es el mismo lugar, con la misma presión, con la misma temperatura, con la misma cantidad de energía, ¿sí? Pero tú ves la llanta y la llanta sí es diferente. Entonces, son muchos procesos, afectan de manera significativa a tu sistema, pero no le hacen nada a los alrededores, no tiene efecto sobre los alrededores. Y entonces decimos nosotros que esos alrededores es un depósito de calor. Un depósito de calor puede ser una fuente o un sumidero. Un depósito de calor, por ejemplo, la habitación donde estás, es una fuente si se añade energía a tu proceso, a tu sistema. O es un sumidero si tu sistema le añade energía a la habitación. Piensa en la cocina. Enciendes la estufa para cocinar lo que quieras, para calentar lo que quieras, y entonces hay pérdidas energéticas y esa energía la recibe el aire en la cocina, ¿sí? Pero eso no va a hacer que la temperatura de la habitación aumente o que la temperatura ambiental ese día cambie porque tú encendiste la cocina, la estufa. El ambiente que rodea a tu estufa es un depósito de calor y está actuando como un sumidero porque está recibiendo toda esa energía, pero no se ve afectada ni en su presión ni en su temperatura. Si es al contrario, si tú estás extrayendo energía de ese ambiente, del aire, de una corriente de agua, de un río, de un mar, actúa como fuente, ¿sí? Los depósitos se consideran que son tan grandes que no cambian significativamente su temperatura a pesar de que sean transferidas o extraídas cantidades importantes de energía. Otro ejemplo clásico es la fábrica que está a la orilla de un río y que saca sus corrientes, que contamina con sus corrientes de químicos, que quizás sean unas corrientes de fluidos calientes. Eso no va a hacer que la temperatura del río se vea afectada de manera importante. La temperatura global, estás contaminando y estás ensuciando, pero el depósito, que es el río, el depósito de calor, es tan grande que la corriente que sale de una fábrica no le afecta de manera significativa. Dirás, estás contaminando y eso es lo que ahora llamamos el calentamiento global. Sí, pero el calentamiento global es la suma, ya estamos notando los efectos, cuando es la suma de los efectos de miles de fábricas o de cientos de fábricas durante un periodo de tiempo muy largo, por años, por décadas, por siglos. Aquí estoy pensando en la contaminación de una fábrica un día en particular, un momento en particular. Eso es muy pequeño y no lo notamos. Ya si sumo todas las fábricas de la región durante mucho tiempo y muchos años, pues eso ya es un balance diferente, ¿sí? Pero por depósito de calor nos vamos a estar refiriendo a depósitos muy grandes, ríos, lagos, la atmósfera, habitaciones grandes comparadas con la mesa donde tienes un equipo, donde estás haciendo un experimento, todo muy grande respecto al sistema que sí está sufriendo cambios importantes. Entonces, en muchos problemas, el cambio de entropía de los alrededores o del depósito simplemente va a ser el calor que recibe o que cede el espacio entre la temperatura del espacio que se mantiene prácticamente como una constante. Y eso hicimos
hace un momento. ¿Preguntas? Este fue el ejemplo 4.3. Voy a traer un ejemplo 4.4, por eso yo creo que ya no vamos a alcanzar a platicarlo. Bueno, ya presentamos la entropía como una medida primero para medir trabajo perdido, la diferencia entre 8.000 y 4.000 en los ejemplos 4.1 y 4.2. Ya vimos que los aumentos de entropía se producen cuando una tarea, un trabajo que estemos haciendo, bueno, si un proceso requiere de trabajo, ¿sí? Entonces, se realiza de una manera que supera el trabajo mínimo, por ejemplo, un compresor. Cuando un proceso produce menos trabajo del que tenía potencial, pues tenemos una pérdida, por ejemplo, en una turbina. En otras palabras, nuestra turbina real va a ganar menos que la turbina ideal que planteamos en papel. Nuestro compresor real va a gastar más, requiere más trabajo que el mínimo que habíamos calculado en papel para ese compresor ideal reversible. Bien, es posible, ya los había dicho también la otra vez, que hayan escuchado y ustedes mismos en el examen 0 que hicimos al inicio del curso, me di cuenta que escriben que la entropía es una medida del desorden, pero del caos, del desorden. Pero en la clase de hoy yo no he necesitado ninguna vez de recurrir a la palabra desorden o caos, ¿sí? Siempre he estado haciendo énfasis en el término de trabajo perdido, no en desorden provocado o caos provocados. Por varias razones. Primero, porque estamos en un curso de termodinámica para ingenieros químicos y estamos enfocados a otras cosas, ¿sí? El concepto de trabajo tiene importancia en lo que estamos estudiando como ingenieros químicos. Entonces, nuestra chamba ahorita, independientemente si entiendo o no entiendo el concepto de entropía, es calcular trabajo perdido. Mi equipo, ¿cuánto perdió respecto a lo mejor que se puede hacer, que es el ideal reversible? ¿Sí? La noción de entropía como medida para cuantificar trabajo perdido desde un punto de vista histórico fue el origen del término. La entropía nace como una medida de cuantificar trabajo mecánico perdido. Ya con el desarrollo de la ciencia nos dimos cuenta que la entropía era más que eso, pero su primera aplicación fue como un cuantificador de trabajo perdido. ¿Sí? Entonces, la idea de trabajo perdido ayuda a destacar la naturaleza complementaria de la energía y la entropía. Si yo manipulo energía, no siempre obtengo lo que quiero. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de la segunda ley y ese algo, ¿cómo lo mido? Pues con la entropía. Recordemos el ejemplo en el que se examinó una turbina que recibía vapor sobrecalentado y expulsaba agua líquida, el ejemplo de la clase anterior. No violaba la primera ley de la termodinámica. Y no solamente ese, vimos 3 procesos más que no violaban la primera ley. Pero un balance de entropía nos permite darnos cuenta que esos 3 trabajos eran imposibles. Y es más, lo que vimos hoy nos permite calcular qué potencial existe y qué es lo máximo que podía hacer, que recuerdo de la clase anterior era una cantidad como de 800 y tantos joules, lo que nuestro límite, ¿sí? Y con agua líquida daba ganancias de miles, de 1,000, 2,000, no recuerdo. Entonces nos dimos cuenta que no era posible, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos hecho el día de hoy con la entropía. Todavía no hemos hablado nada de orden, de desorden, eso más bien lo estamos leyendo en el libro para entenderlo, para entender el concepto de una manera más clara. Algo de eso platicaremos la próxima clase, pero
lo principal para nosotros en este curso es hacer cálculos de cambio de entropía para ver qué estamos perdiendo, ¿sí? Sobre todo para ver la cuestión de trabajo perdido. Bueno, pero en la próxima clase vamos a examinar los términos de la relación de entropía con reversibilidad desde puntos de vista diferentes para completar nuestro entendimiento del término de entropía. Yo, más que lo que diga la próxima clase, es lo que estamos leyendo en el libro de la entropía desvelada, lo que nos va a ayudar a comprender mejor este término. Pero fuera de lo que diga la próxima clase y fuera de lo que estamos leyendo en el libro, el resto del capítulo serán cálculos aplicados a la ingeniería de diferencias de entropía, ¿sí? Y pues también tenemos que hablar de espontaneidad y direccionalidad de un proceso, ¿sí? Ya hablamos de reversibilidad e irreversibilidad, ¿sí? Pero eso se conecta directamente con si un proceso es espontáneo o no es y en qué dirección se llevan a cabo los procesos. Relacionar entropía con espontaneidad y direccionalidad es cuestión importante para nosotros como ingenieros, ¿sí? La entropía está en constante aumento, por lo tanto, nos permite predecir si los procesos propuestos van a ocurrir o no espontáneamente. Y tenemos ejemplos muy sencillos. Bueno, eso ya con números lo voy a platicar el viernes, pero tenemos ejemplos muy sencillos de espontaneidad y direccionalidad. Por ejemplo, quizás de los videos que vieron para hacer su tarea 4.1, vieron de que en un vaso de agua colocábamos un cubo de hielo. ¿Qué va a suceder? Es muy fácil, cualquiera lo entiende. Espontáneamente el hielo se va a derretir, el agua líquida se va a enfriar y nos queda muy claro en qué dirección va el proceso. Cualquier ejemplo en el que coloquemos un cuerpo caliente con un cuerpo frío, entendemos en contacto físico, entendemos qué va a suceder espontáneamente y entendemos en qué dirección van a darse las cosas. Pero si yo ahorita les platico una reacción química, vamos a colocar un mol de etano, 0.5 moles de etileno y 0.5 moles de hidrógeno en un recipiente. Y la reacción es, déjenme escribírsela, la reacción es C2H6 puede dar C2H4 etileno más hidrógeno. Puede formar, pero también se puede, bueno, a ver cómo lo diría bien, el etano se puede descomponer en etileno y en hidrógeno, pero también podemos ir en sentido contrario. El etileno con hidrógeno nos puede dar etano. Si yo pongo un mol del primero, 0.5 moles del segundo, 0.5 moles del tercero en un recipiente, ¿qué va a suceder? ¿A la derecha o a la izquierda? Dirán, pues no tengo información suficiente. Díganme la temperatura, díganme la presión. Ah, pues se las invento ahorita. No tengo yo datos, pero 300 grados Kelvin. Y una presión 2 bares. ¿Sí? Recipiente cerrado. ¿Alguno de ustedes sabe en qué dirección se va a ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Nada más viendo esos datos. Estoy seguro que no. Ninguno de nosotros sabe. No
adivinamos. Aquí el concepto de espontaneidad. ¿Va a suceder algo espontáneo o no? ¿Va a suceder algo y podemos decir en qué dirección se va? Tampoco. Tenemos que analizar el tema y tenemos que empezar a recopilar información y empezar a hacer cálculos para poder decir, se va a la derecha, se va a la izquierda, hasta cierto punto, hasta cierto avance de la reacción. ¿Sí? Un cubo de hielo en un vaso de agua es un ejemplo clásico, muy sencillo, pero no es ningún proceso interesante para nuestros objetivos como ingenieros químicos. Esta reacción puede que sí sea algo interesante, pero no la podemos adivinar, la tenemos que estudiar y entonces tenemos que estudiar la segunda ley para ver si es o no es espontáneo y si lo es, en qué dirección se va o si yo puedo hacer algo para que se mueva hacia la derecha y hacer algo diferente para que se mueva hacia la izquierda. ¿Sí? Por eso vamos a seguir en ese tema. Bueno, el ejemplo 4.4 va a ser sencillo, va a ser de cuerpo caliente y cuerpo frío, pero de ahí ya brincaremos a otros problemas más interesantes. ¿Preguntas? Ahora sí hablé mucho. No, profe. No, creo que no haya preguntas. Bueno, el tema no es simple, no es escuché esta clase y ya la entendí. No es cierto, no se engañen. Hay que leer, hay que volver a revisar los PDF, pero sobre todo hay que mejor agarrar el libro. Si tienen por ahí el Sengel, revisen estos temas en los capítulos 5, creo 5 o 6. Y sobre todo hay que ponernos a hacer muchos ejemplos de cálculos de entropía. Pero bueno, seguiremos platicando de esto el viernes, ya antes de irnos de vacaciones. Se llevan una tarea, aquí acaba de aparecer la tarea 4.2. Es para el viernes. Esta tarea hace preguntas sobre procesos reversibles y irreversibles. Les planteo una situación y ustedes la van a clasificar en reversible o irreversible y van a dar una pequeña explicación de por qué consideran que esa situación que les plantean se puede catalogar como reversible o como irreversible, o si no tienen una respuesta, pues decir sus razones por las cuales les hace falta información. ¿De acuerdo? Esa tarea 4.2 es para el viernes. Son de nuevo de las preguntas teóricas que más que un concepto es un análisis. Dejen ver si tenía algo más pendiente que platicar. La próxima clase vemos ese ejemplo de espontaneidad y entonces ahora sí ya platicaremos un poco de la relación entre entropía y el desorden. Bueno, si no hay preguntas, dejen también dejar de grabar. Eso es